En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Usted bien sabe que estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, su ministerio y su obrar en la iglesia y en cada uno de los discípulos o creyentes. En la reunión anterior que tuvimos para estudiar sobre el Espíritu Santo, hablábamos que el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. Es consubstancial y el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza del Padre como del Hijo y los mismos atributos. Y que el Espíritu Santo, así como el Padre y el Hijo son Dios, lo mismo también el Espíritu Santo, que he llamado Señor en la segunda epístola de los Corintios, cuando Pablo dice que el Espíritu es el Señor y donde está el Señor hay libertad. Estamos estudiando pues los nombres, los símbolos y las metáforas que nos enseñan quién es el Espíritu Santo. Y estamos estudiando la parte donde se dice que el Espíritu es santo, como también las otras personas de la Trinidad. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Y como el Espíritu Santo es santo, también guía a la iglesia a la santidad, a vivir una vida de obediencia y una vida de justicia. Entonces en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18, se nos declara que debemos de someternos al Espíritu Santo, porque lo único que puede dominar la naturaleza pecaminosa del creyente, lo único que puede someter los deseos pecaminosos del creyente es el poder, el eminente poder, el todopoderoso Dios que es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. A este obrar del Espíritu Santo en nosotros se le llama la guianza del Espíritu. Por eso la amonestación es que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida completamente obediente y de justicia y santa delante de Dios. Y Pablo dice que eso es lo que caracteriza nuestra identidad como hijos de Dios. Porque si sois guiados por el Espíritu, dice Pablo, no estáis bajo la ley, porque la ley fue dada precisamente para condenar, para sancionar como pecado las obras de la carne. Entonces Pablo dijo que nosotros, los creyentes, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente somos cristianos, entonces somos guiados por el Espíritu y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, o sea, el dominio propio. Algunos teólogos
dicen que este racimo de virtudes que produce el Espíritu Santo en nosotros son las características de Jesucristo, que el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en nosotros, produciendo ese fruto. A esto también se le podríamos llamar una vida santificada. Se le podríamos llamar también una vida madura en Cristo, donde ya los frutos del Espíritu Santo son evidentes en la vivencia diaria del creyente. Y nosotros en realidad debemos de dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Debemos de someternos a la guianza del Espíritu Santo. Y se le llama también al Espíritu Santo, además de Espíritu Santo, se le llama Espíritu de Cristo y de Dios. Y se le llama así porque el Espíritu Santo es enviado por el Padre y también por el Hijo, acá a la tierra, específicamente a la iglesia. En Romanos 8:9, Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí se declara que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Volvamos a leer el texto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, aquí se declara que el Espíritu se llama Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí se declara también que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, la persona no pertenece a Cristo, no pertenece a Dios, no es cristiano. Entonces, al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo porque ambos lo envían para venir a la tierra para hacer morada en la iglesia. También se le llama el Espíritu de Cristo porque Jesús lo derramó sobre los creyentes, cumpliendo así una promesa que les había hecho, que también era promesa del Padre. Cristo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo que el Padre había prometido, que esperasen, que estuviesen allá en Jerusalén, orando y esperando, aguardando la venida de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, en San Juan, capítulo 16, del verso 7 al 11, Jesús promete que enviará al Espíritu Santo. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice el Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el Espíritu Santo viene a nosotros y cuando nosotros damos testimonio de Cristo, cuando se predica o se enseña el Evangelio,
el Espíritu Santo está obrando en las personas que escuchan el mensaje. Está obrando en el corazón, en la mente de ellos, para convencerles que Cristo es el Salvador del mundo y que solo creyendo en Cristo nuestros pecados pueden ser perdonados. Por eso Jesús dice de que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y pasa a explicar estas cosas y dice, va a convencer de pecado a los pecadores por cuanto no creen en mí. Es decir, que los pecadores saben que son pecadores porque tienen una conciencia, pero los pecadores no saben que son incrédulos a la persona de Cristo. No creen en Cristo porque no saben nada de Él ni de su obra redentora. Entonces, la función principal del Espíritu Santo en el acto mismo de la evangelización es convencer al pecador quién es Cristo y lo que Cristo hizo para redimir a la raza humana. Entonces el Señor dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Pero esa incredulidad es quitada por medio del Espíritu Santo que convence al pecador quién es Cristo y que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Esa es la labor del Espíritu Santo. Ningún ser humano puede creer en Cristo sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence. En cuanto a nosotros, que ya somos creyentes, el Espíritu Santo nos convenció quién era Cristo. Y cuando nosotros conocimos quién era Cristo por convencimiento del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos ilumina y nos revela quién es Jesucristo. Así tomamos nosotros la decisión de creer en el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo no está presente, pero el Espíritu Santo vindica a Cristo, ilumina al pecador y también ilumina al que ya es creyente sobre la obra de Cristo y sobre la santidad y justicia de Cristo por cuanto Él no pecó. Siendo Él sin pecado, tuvo la autoridad y la capacidad de tomar la culpabilidad de nosotros, nuestros pecados, y morir por nosotros en una cruz. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas tres cosas el Espíritu Santo se la revela al pecador y también nos la revela a nosotros, que ya nos arrepentimos y que ya creímos en Cristo. En San Juan, capítulo 15, versos 26 y 27, Juan dice, pero cuando, o mejor dicho, el Señor Jesús dice en sus enseñanzas respecto al Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí el Señor, hablando precisamente de lo que ha declarado anteriormente respecto a la obra del Espíritu Santo, iluminando la mente del pecador, aquí dice que el Consolador que Él va a enviar del Padre
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, dijo Cristo, también daréis testimonio por cuanto habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles dieron testimonio de Cristo. Vieron cómo el Señor enseñaba, cómo el Señor se enfrentaba a la oposición de sus enemigos, cómo el Señor también obraba milagros, prodigios, sanidades, cómo los cojos eran sanados porque el Señor hacía milagros maravillosos, creativos, porque les surgían las piernas y les surgían los brazos a los mancos y a los cojos. Y eso era el testimonio que iban a dar los discípulos respecto a Cristo. También iban a dar testimonio e iban a enseñar lo que Jesucristo hizo en la cruz y el significado de su obra redentora. También fueron testigos de la resurrección de Cristo y ellos tenían que dar testimonio de todas estas cosas. Por eso es que envió el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Y luego el Señor pasa a explicar una de las misiones del Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio respecto a Jesucristo, juntamente con los discípulos, juntamente con la iglesia. Esto, hermanos y hermanas, ha sido así desde el principio. Ya tenemos más de 2000 años en que se predica el Evangelio y todavía el Espíritu Santo, en comunión con la iglesia, en sociedad con la iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia misma da testimonio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Mañana continuaremos hablando sobre el Espíritu Santo y su obra aquí en la tierra y especialmente en la iglesia. Dios le bendiga y lo espero mañana para que continuemos este estudio. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.